Era más importante aventurarse en ciertas calles que tener un home theater 5.1 para ver 3 seasons de 11 capítulos, dijo Lucrecia Martel durante el homenaje a Pedro Almodóvar en el Festival de Venecia. Lucrecia hablaba de la cultura de los años 80 en la que se forjó la obra del cineasta español. En sus palabras, la directora salteña contrapone la verdad de la calle, de la experiencia callejera, con el artificio de la pantalla hogareña. Y contrapone también, y sobre todo, la actitud activa de quien se aventura en las calles con la pasividad de quien se entrega a la pantalla. El ser protagonista con el ser espectador. La calle es el lugar emblemático del protagonismo colectivo de una sociedad. Y es por eso mismo el escenario político más poderoso que existe. El funcionamiento colectivo en las calles es el que ha hecho cambiar la historia a lo largo de los siglos. Es en las calles donde se gestan los grandes cambios sociales, aun cuando esos cambios se cristalizan luego en políticas públicas implementadas en ámbitos parlamentarios, ejecutivos y en general burocráticos. Son el humor social de mínima y la movilización popular de máxima quienes impulsan las transformaciones. Y como contrapartida, es la falta de movilización y su consecuente aceptación o resignación la que impide que las cosas cambien. Suele decirse que las leyes se hacen en las calles y se aprueban en el Congreso. Una visión tan idílica como real. Idílica porque muchas veces se cae en la superstición de la movilización callejera y se cree que salir a la calle va a impulsar necesariamente un cambio. Y sobre todo, un cambio que es el cambio con el que soñamos. Pero la calle es una construcción colectiva y como tal requiere de consensos. Si intentamos ponerle a la calle una ansiedad personal impropia de esa condición colectiva, lo más lógico es que terminemos defraudados. Pero es necesario no confundir esa apreciación personal con los límites reales que tiene la calle. A la calle, como a la vida misma, se sale a ser protagonista. Pero para ser protagonista y estar a la altura que propone semejante papel, es necesario observar el entorno, estudiar la situación, sacar conclusiones. Cuando uno sale a la calle se encuentra con otra gente que también salió a la calle. Y es esa la gente con la que deberá buscar consensos, aun cuando se salga bajo una misma consigna precisa y clara, pero tampoco es cuestión de ser obediente. La calle es el territorio político por excelencia porque es un territorio de desobediencia. En cuanto se intenta disciplinar la calle, ese escenario político se transforma en burocracia, en rosca, en más de lo mismo. A la calle se la disciplina evitándola, diciendo que el verdadero canal de transformación es el que tienen las instituciones y bla, bla, o sea, la burocracia. Hay también un disciplinamiento represivo, el de los gases, los palos, las balas de goma, que por bestial no deja de ser sincero y libre de eufemismos y dobles sentidos. Y está, por último, el propio disciplinamiento de quienes salen a la calle proponiendo obedecer. Es tan importante la calle que el sistema, como siempre, crea sus propios mecanismos de control social, aún en aquello que resulta disruptivo. Pero esto no debería hacernos perder la importancia de la calle. La calle es el lugar de la vida real, la calle es donde transcurre la vida activa, la calle es donde se gestan los cambios, la calle es donde se experimenta la libertad con sus beneficios y sus riesgos. Es necesario entonces salir a la calle, andar por la calle, ejercer la vida en la calle, porque no es la calle, es la política. Es la política, estúpido.
Hola y bienvenides. Esto es La Política. Hola Marchetti, ¿cómo va? ¿Cómo va, Rosigallo? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me parece que las noticias que tenemos hoy son pan comido, ¿no? Algo de pan y un poco menos de circo, porque finalmente Diputados aprobó con media sanción la ley de emergencia alimentaria. Una muy buena noticia. Creo que es la primera buena noticia que da el gobierno desde que perdieron las PASO y arrancaron con su política de si nos vamos a ir, si nos tenemos que ir, vamos a romper todo antes, ¿no? Y vamos a hacer cualquiera, sobre todo vamos a hacer cualquiera. Esa es la política actual, ¿no? Más o menos que tiene el gobierno. Sí, algo así. No sería tan bueno porque hay emergencia alimentaria. La parte positiva es que esta ley permite un aumento del 50% del presupuesto del programa Políticas Alimentarias del Plan Nacional de Protección Social y del programa de Bienestar del PAN. Hay 10.000 millones de pesos más para comer más o menos dignamente. Y la prórroga hasta el año 2022 de la emergencia alimentaria, como aquella que había decretado el presidente Duhalde en el año 2002. ¿Duhalde? Sí. ¿Vos me estás hablando Dije de Duhalde. Eduardo Duhalde? Sí. ¿Duhalde? ¿Segura? Duhalde. Sí, Eduardo Duhalde. Duhalde. Esto tiene cada vez más olor a 2001, ¿no? Duhalde aparece de repente. Bueno. Solo falta que Macri salga a decir el que depositó alimentos recibirá alimentos. Digo, ¿puede ser? Sí, lo No que sé. no queda muy Tengo claro. miedo. Tengo miedo. Lo que no queda demasiado claro es por qué, si se aprobó esta ley casi por unanimidad, no se hizo antes. Y bueno, eso tiene explicación. Seguramente el gobierno, hace 3 años, no quiso echarle la culpa a la pesada herencia del gobierno anterior, sino que vio que la cosa era echarle la culpa a la pesada herencia del gobierno que viene, ¿no? Porque esa es más o menos la Y hablando del gobierno que viene, esta medida posibilita que a partir del 1 de enero del año 2020 el jefe de gabinete pueda ejercer un control de precios sobre los alimentos básicos. ¿Por qué? ¿Aumentaron los alimentos? ¿Aumentó el precio de los alimentos? Un No me poquito. enteré. Ah. Por ejemplo, la leche aumentó un 80% en lo que va de este año y hay 5 millones de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria. 5 millones, vos lo estás diciendo. 5 millones, nada más, ¿eh? Eso es ver el vaso medio vacío. Veamos el vaso medio lleno. 5 millones están en inseguridad alimentaria, pero hay 40 millones que no. Bueno, estás casi al mismo. Sí, estás casi al mismo nivel de optimismo que Pichetto. ¿Pichetto? ¿Por qué? ¿Qué dijo el vicepresidente que no fue? El vicepresidente que no fue dijo que en la Argentina no hay hambre. A ver, y lo dice, no lo dice cualquiera, ¿eh? Lo dice el único peronista que acompañó a Macri hasta el fondo del pozo. Una autoridad, un tipo que sabe medir la realidad, ¿no es cierto? Sí, por lo menos lo dijo como la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, que si tienen hambre pueden ir a los comedores. O sea, Euge, que no podemos respetar ni la palabra de Miguel Ángel Pichetto ni la palabra de Patricia Bullrich. Así es, Pablo. La palabra que sí tenemos que respetar es la de Anaí de la Fuente, que junto con el colectivo de actrices dio una conferencia de prensa para hacer pública su denuncia por acoso sexual al exdirector del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. Anaí presentó varias denuncias al gobierno de la ciudad, pero nadie la escuchó. Aclaremos también que Anaí perdió su trabajo luego de hacer la denuncia, porque además de denunciar, valga la redundancia, el comportamiento de Diego Pimentel para con ella, dijo también que esta conducta se repetía para con todas las trabajadoras. Actrices Argentinas radicó la denuncia por acoso sexual ante la justicia y ahora Pimentel va a tener que responder. No es el hambre, no es el acoso, es la política. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. Es la política estúpida, es la política. Es la política estúpido. Sergio Ciancaglini es periodista, fundador de la cooperativa La Vaca y muy hincha de River. Fue 2 veces ganador del Premio Rey de España de Periodismo, aunque sus mayores méritos no se miden en galardones.
Después de trabajar en las redacciones de los principales diarios y revistas del país, Sergio fundó una cooperativa de comunicación que edita una revista, hace programas de radio, tiene un centro cultural, edita libros y también produce este programa. Como nos conocemos, no vamos a dar muchas más vueltas con la presentación, ya que Sergio es parte del programa y no lo mira desde la tribuna. Pero hoy lo tenemos como invitado por un hecho extraordinario. Sergio tiene la costumbre de viajar a los lugares donde suceden los hechos. Lo ha hecho por todo el país, retratando las historias de organización y lucha de distintas asambleas socioambientales contra gigantes mineros o transgénicos. Y lo hizo de nuevo ahora, porque acaba de volver del Amazonas, donde recorrió junto a comunidades un territorio afectado por el avance de la frontera agrícola y ganadera, eso que se convirtió en noticia mundial ante una multitud de incendios provocados. Bienvenido, Sergio. Queremos preguntarte, como para empezar, ¿qué es lo que se está quemando? En el mundo, cantidad de cosas. Yo creo que la idea de ir al Amazonas fue básicamente esa impresión de que la lógica del incendio del Amazonas no es muy distinta a la lógica de los incendios económicos argentinos y de tantas cuestiones que están pasando en el mundo. Y lo que vos ves en el Amazonas en ese sentido es fuego. En los 5 días que estuvimos con Ignacio Yuchar, que es el fotógrafo de MU, nos íbamos cruzando con incendios. O sea, uno va a los lugares sabiendo que va a pasar esto, pero después cuando lo ves en la práctica y que seguían ocurriendo después de todo el escandalete internacional y las peleas y las discusiones y todo eso, cuando ves el fuego y ves esa selva quemarse es una cosa que no se puede creer, porque aparte, yo me daba cuenta, claro, yo las había visto, estas fogatas, ¿no? Estos puntos rojos en el mapa, en los satélites. Entonces me puse a ver un satélite a cuánto está del lugar que fotografía. ¿Vieron que uno ve el Amazonas con puntitos rojos? Entonces yo quería saber a cuánto estaba. Y está arriba de 20.000, 25.000 kilómetros. Entonces yo decía, claro, ahí ves el punto rojo. Cuando estás a ras de la Tierra y tenés el satélite, que a lo mejor me está enfocando a mí la pelada o algo por el estilo, pero empezás a ver otra cuestión que es el olor del fuego, lo chamuscado de los árboles, los animales que se escapan y cómo se incinera la vida. Lo que pasa es que queda mejor decir biodiversidad. Claro. Es una palabra que tiene así prestigio, entonces uno dice, se pierde biodiversidad. Y a mí me suena a algo como un problema técnico. En cambio, cuando estás ahí te das cuenta que biodiversidad es vida. Es una palabra elegante para hablar de algo tan sencillo y tan potente como la vida, y es eso lo que se está matando en lugares como el Amazonas. Y nada, es como que a la vez. La otra cuestión fue que quiero contarlo, es que el viaje ese que vos también relatabas que pudimos hacer, en realidad fue una especie de chifladura generada por el grupo de la cooperativa, porque en esta época bancar semejante viaje para nosotros era imposible, y hay algunos problemitas con el dólar. Y con hay problemas económicos, ¿no? Creo que hay algunos inconvenientes que hacen que ir al Amazonas no sea la cosa más normal. Digo, a ver, mañana, Pablo, nos vamos al Amazonas. Claro, no. Y ahí lo que se armó fue una cosa que fue muy interesante con respecto al vínculo con los amigos y lectores de la cooperativa, que es la posibilidad de armar una especie de colecta, una vaquita gigante y la vaquita de la vaca. La vaquita de la vaca, súper veloz, para poder hacer el viaje y a la vez una serie de conspiraciones que te permiten en épocas tan difíciles como esta encarar estas cuestiones, que es, por ejemplo, que la organización Vía Campesina, que es una organización la más importante a nivel internacional de temas campesinos, justamente nos abrió la puerta del contacto con el Consejo Indigenista Misionero de Acre, que es uno de los estados más afectados por esto, y se pudo armar el viaje con algo que a la vez, pese a las dificultades de la época y a todo lo que se está quemando, como decías vos, también te da la sensación de todo lo que se puede construir cuando te pones a trabajar con gente, ¿no? Cuando se accionan estos mecanismos, además, cooperativos y colectivos. Totalmente. ¿Cómo hicieron el recorrido en sí? Porque, digo, no es que, bueno, vas y caminás por el Amazonas. Hubiera sido imposible. Supongamos que yo hubiera tenido mucha plata o algún millonario macanudo.
Bueno, que hubiera pasado algo que a mí me permitiera viajar un por mi cuenta. sponsor. Sí. Claro. O Papá Noel. Bien. Digo, Entonces, el problema es que, tal cual como decís, no llegás al Amazonas y decís, bueno, quiero ir a una tribu y demás. Lo que pasó fue justamente que por estos contactos Ajá. pudimos estar con el Consejo Misionario Indigenista, que estaba Rose Padilla, Lindomar Padilla también, iba toda gente militante de las causas indígenas en Brasil, que son causas que, también es interesante aclararlo, han provocado desde hace décadas crímenes permanentemente. Por ejemplo, ahora estaba baja la cuestión, entonces los últimos datos era 28 muertos el año pasado, que fue un número bajo, pero parece que es por año electoral. ¿Viste como con la inflación, que en años electorales cambia, o en años pares, impares? Bueno, los muertos en Brasil, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Los asesinados por conflictos relacionados con la tierra fueron en los 2 últimos años 90 personas. Entonces, los grupos que trabajan con esto son grupos que están demostrando la hostilidad concreta que existe con respecto a este tipo de situaciones, como son la de los incendios, que fueron obviamente provocados en el marco de ese tipo de conflictividad territorial. Entonces, al llegar con esa gente amiga de las comunidades y demás, nos permitió poder movernos y llegar a un lugar y que la gente nos recibiera con una generosidad increíble, porque estamos hablando de comunidades muy afectadas por distintas cuestiones, pobres al extremo, y que te están invitando con una generosidad que no encontrás muchas veces en otros ambientes, y con unas ganas de charlar enormes. También para eso estos amigos sirvieron y tuvieron un valor crucial para poder tener esas conversaciones, porque tampoco es que llegás y conversás con gente del interior de Brasil, de lugares donde el portuñol carioca o turístico no funciona, porque es otra realidad y te están hablando incluso con otras palabras sobre otros temas y te enseñan otras palabras. Hablando de otras palabras, quiero volver a algo que decías antes sobre la biodiversidad, ¿no? Sobre la idea de biodiversidad, pero sobre la idea de complejizar algunas cosas. Pienso en que en economía, ¿viste? Cuando te quieren disimular un aumento te dicen incremento en vez de aumento. Cuando se habla de violencia de género en vez de violencia hacia las mujeres, como algunas cosas se complejizan o se tornan, se habla de un modo más amable. Y no puedo dejar de pensar en cómo el periodismo a veces usa este tipo de términos, y tal vez se trata de un periodismo que no está en el lugar, que no se toma ese laburo de oler, de sentir, de escuchar, esto que decías. Sí, porque cuando muere algo, murió, y cuando dicen se pierde biodiversidad, yo me imagino, yo hablando con estos amigos de la tribu Uniquín o del pueblo Apuriná, entonces yo les digo, no, porque hay un problema con la biodiversidad, y me van a mirar, porque es una forma pomposa de hablar. Y lo que yo siento, y en el Amazonas lo ves con una claridad que asusta, es que de lo que hablas al mencionar la pérdida de biodiversidad es hablar de la muerte. Lo que pasa es que al decirlo como pérdida de biodiversidad da tiempo, ¿no? Da como una sensación de que las cosas no están tan bien como deberían. Y yo entiendo que la palabra tiene todo el valor, pero la vida en sí solo es diversidad. Cada uno de nosotros en nuestro cuerpo somos una diversidad infinita de bacterias, microorganismos y demás, que son los que nos permiten funcionar. En la selva ves permanentemente eso con la cantidad de especies y demás. Pero además, con otra cuestión, cuando te dicen se pierde biodiversidad, nadie está hablando de las personas, de estos asesinatos de los que te estoy hablando. No hablan del sufrimiento, del hambre, de cantidad de cuestiones que no entran en el código pérdida de biodiversidad. Sin embargo, ellos, para mí, tienen el pensamiento biológico más avanzado que se pueda tener en este momento. Porque ellos consideran que no hay diferencia entre ellos como personas y la naturaleza. Es un asunto. Entonces, si se pierde biodiversidad, y yo lo tomo como un tema estrictamente de plantitas y pajaritos, y de insectos y de mamíferos, no me doy cuenta de lo que está pasando con la vida humana. Y ahí me encontré, por ejemplo, con Darcy, fue compañera de Chico Méndez. Yo sé que estoy hablando de la prehistoria, pero el asesinato de Chico Méndez en el año 1988
fue lo que rompió probablemente al movimiento, lo que empezó a romper toda la pelea que existía en esos años, porque Chico Mendes era un sindicalista de los seringueiros, que eran los obreros del caucho. Entonces fue de las primeras personas que entendió que la pelea sindical y la pelea ambiental era la misma, porque sin la selva no había trabajadores. Y al entender esto, entendió política a un nivel que hoy es más comprensible, pero en esos años no. Y se convirtió en un tipo tan... aparte era pacifista. O sea, tenía todas las cosas para ser un sujeto de asesinato y lo mataron a tiros en el año 88. Pero al hablar con sus compañeros y demás, me decían, es todo lo mismo, todo funciona como la vida. Y los pueblos originarios, como le decimos nosotros, otra palabra así elegante, los pueblos indígenas lo que tienen es una mentalidad que permite comprender que la vida es todo. Las piedras, el agua, el aire, las personas, los insectos, y que todo eso funciona con una centralidad de la naturaleza que es un paradigma nuevo para pensar el presente. Y a mí me parece que eso, ya te digo, hoy lo más avanzado de la biología está empezando, me parece, a entender ese tipo de lógica que me parece que hace todo más rico y que nos obliga también a nosotros, Pablo, en lo que vos decías, a hablar de modos distintos, ¿no? Porque si vamos a hablar para la academia y demás, me parece bien, son ámbitos comprensibles, pero me parece que esa tergiversación de las palabras o ese endulcoramiento del lenguaje termina siendo un modo de no decir las cosas. Y volviendo a las personas, justamente, ¿cómo se sobrevive en medio del fuego? En medio del fuego se escapa y lo que veía era algo increíble, porque por ejemplo había una comunidad, los Uniqueen, recién les contaba, toda gente muy joven, y uno de los chicos, muy rápido, es un lugar sin señal de teléfono, sin electricidad, pero él se mueve cada tanto a la ciudad para poder estar con las redes sociales y demás, ¿no? Y aparte tiene una función como vocero de la comunidad. Entonces yo le decía, ¿y qué se hace con esto? Entonces me dice, me dejó muy impresionado, me dice, decidí no jugar más el juego. No juego más. No voy a estar en las redes sociales, no voy a aparecer cuestionando nada. No quiero hablar más de nada con nadie. Lo único que quiero es que crezca esto, que crezca la vida. Y a mí me dejó conmovido, porque la idea de crecimiento de la vida, o sea, te estoy hablando de un lugar donde estaba la selva quemada, el bosque quemado, que por ejemplo para el padre de él, que es le llaman payé, es el chamán de la comunidad, o sea, el médico, curandero, el psicoanalista, ¿no? El chamán cumple una serie de funciones allí. Un hombre encantador que estaba con una de esas coronas con pluma de arará, que es un pájaro anaranjado maravilloso. Bueno, tenés todo eso, y todo eso al lado de el incendio absoluto. Y este chico hablando de que crezca la vida. Y ya, es el nombre de él. Entonces decía, no quiero hacer otra cosa que trabajar para que la vida crezca. Y yo decía, claro, ¿qué mejor forma de resistencia hay? Porque también hubo otro debate que teníamos allí en Amazonas, que era si la resistencia es aguantar, defenderse, esperar, tener esperanza incluso, como una cosa más pasiva. Y allí yo lo que noté es la gente con una intención de actividad, de decir, nos están queriendo matar, nos están queriendo incinerar, nos quieren comer vivos, para decirlo de algún modo, y lo que hay que hacer es que la vida crezca. Y eso es un trabajo, es una resistencia muy poco pasiva, porque implica trabajo. Pero me gustó la idea de salirse de las redes sociales y de toda esa zaraza que hay en esta época que nos tiene a todos el cerebro bastante quemado, para decirlo. Sí. Ya que me preguntabas qué cosas se queman, creo que nuestras cabezas están un poco... Ahora, Sergio, pensaba que alguien desde la Realpolitik, ponele, o algo así, podría decir, bueno, no, pero las redes sociales te permiten difundir y hacer que esta causa llegue hacia afuera y llegue a los ámbitos de poder político, económico. ¿Y qué te parece? Sí, a veces ocurre. De hecho, yo soy periodista, o sea que de golpe algunos trabajos que yo mandaba desde allí se difundían, creo yo,
Yo estaba en Amazonas, así que no leía La Vaca, pero tengo entendido que se difundirían y entonces había gente que le interesaba leerlo y yo creo que cuando hay una relación genuina, si nosotros nos conocemos, somos amigos, yo sé del trabajo de ustedes y demás, y nos conectamos y usamos el WhatsApp o cualquier cosa de ese modo, tiene un valor. Cuando yo me estoy conectando, como me pasa acá, ahora tengo amigos en todas partes. Entonces yo ahora escribo al Amazonas y me contestan y me dicen Chay por WhatsApp. Y a mí me conmueve y yo creo que hay ese contacto, hay verdad. Lo que mi cuestionamiento es cuando eso se transforma en una ficción y entonces donde yo pongo, me gusta esta pelea, esta lucha, qué sé yo, y me quedo con el me gusta, me voy a dormir, me veo un programa de televisión y mi participación en lo social y mi comunicación se limita a eso. Yo creo que cuando pasa eso, entramos, creo que es como si te dijera que el mercado nos ofrece una ficción de participación. Pongo me gusta o no me gusta. Pongo cara de enojado o de entusiasmado, qué sé yo, y de golpe se apagó la computadora. ¿Y qué pasó en la realidad? Nada. Una especie de, como decían un antiguo político, una especie de nube de pedos, con perdón del elemento. Sí. Pero me parece que hay que tener, que lo interesante es que esa tecnología funcione en un sentido distinto para que entonces la comunicación tenga un sentido. Cuando me dicen Chay, mis amigos estos del Amazonas, es porque Chay es la palabra como nosotros usamos Che, sí. Pero ellos usan Chay, que es más compleja la palabra, porque se refiere a lo que hay de vos en mí y de lo que hay en mí en vos. Es como me pasa con los Aymara. Un día me dijeron una palabrita también que se llama Ilia, y la palabra tenía recovecos por todas partes, ¿no? Entonces, la palabra Chay se refiere a, yo digo, Chay Pablo, entonces, pero el Chay no es solo un llamado, sino que implica un vínculo, que tiene algo tuyo en mí, algo mío en vos, y a mí me parece que es cuando se empieza a pensar el mundo en esos términos, se enriquece la vida también, ¿no? Sergio, estuviste ahora en el Amazonas, pero hiciste montones de crónicas maravillosas, estuviste en las comunidades QOM, estuviste en las asambleas ambientalistas en Andalgalá, en Famatina, en Esquel. Bueno, escribiste unas crónicas increíbles. ¿Qué ves en común en estos lugares? Una cosa que no tienen en común, por suerte, es Bolsonaro. Claro, digo para ver el lado lleno de loaza. Claro. No, pero fuera broma, lo que uno nota ahí es algo en lo que me hizo pensar lo del crimen de Chico Méndez, que es que Méndez, en el año 88, era un referente tan importante, ético, sindical, político, fue uno de los fundadores del PT. Y demás, que al matarlo fundieron al movimiento, fundieron al sindicalismo, porque estaba todo tan concentrado en un tipo que tenía con qué, que al matarlo mataron mucho ese movimiento. Y para mí empezaron a nacer otra cosa, que yo creo que el primer ejemplo en Argentina fue el caso aunque haya sido anterior, pero me refiero a procesos históricos, ¿no? Fueron las madres y las abuelas, que empezó el tema de la horizontalidad en los grupos. Que no haya una sola persona, que no haya una referencia, sino lo grupal como modo de organización y de acción. Entonces, si nos quieren matar, tienen que matar a tanta gente que es un lío, ¿no? Claro. Entonces, una de las cuestiones que noto es eso, la idea de la horizontalidad, la idea de la acción, pero aparte es como si te dijera, Pablo, que tienen en esos lugares, vos fíjate que si son asambleas, yo puedo pensar en el tema, como vos me hablabas antes de la Realpolitik, en términos de democracia. Esos son procesos asamblearios que te muestran que existen modos de democracia que no son necesariamente ir a meter un papelito en una caja de cartón, una vez cada X años, y creernos que eso es la democracia. Cuando yo veo a la gente de Famatina, de Esquel, de Loncopué, a la gente de los pueblos fumigados, a la gente ahora en el Amazonas, están haciendo democracia todo el tiempo, porque todo el tiempo están interviniendo en lo público, están planteando debates sobre los temas cruciales de esta época,
que no son los que aparecen en los almuerzos de los domingos, esas cosas, ya sé, nadie habla de esos temas, pero cuando vos hablas de el agua, la tierra, el trabajo, la enfermedad, la salud y demás, estás hablando de esta época para mí, y son esos grupos los que mejor lo entienden. Y la otra cosa que veo en común es esa capacidad de acción. Porque si vos pensás, está todo perdido. ¿Qué tienen que hacer unos pobres indios del Amazonas contra Bolsonaro, Donald Trump, el ejército, la policía o Globo? ¿Se entiende? Sí. Eso, bueno, va la vaca que juega con ellos. La revista Mu juega con ellos. Bien, pero el partido todavía está un poco desparejo. Y lo mismo ves en las situaciones que hay aquí con respecto a los pueblos fumigados, frente a las corporaciones, las mineras. Brasil, ni te puedo decir, porque Brasil aparte es la 8ª potencia del mundo. O sea que para cuando quieren pavimentar el Amazonas, va en serio la cuestión, y va en serio hace muchos años, y no lo lograron. Y entonces, lo otro que yo veo es una potencia social enorme en esos grupos que de golpe dicen no. Como la tuvieron las 14 viejas locas que en el año 77 dijeron no. Y vos decías, eran 14 mujeres con un pañuelo, mientras el país celebraba el Mundial 78, por decirte, y sin embargo la historia pasó por lo que ellas iban haciendo. Entonces me parece a mí que otro aprendizaje muy grande es esa fuerza que hace que, pese a los Bolsonaro y demás, existe una chance cuando la gente se empieza a organizar y empieza a hacer cosas, y te diría que no se resigna. Claro. Sergio, digamos que esta mirada tuya en tus crónicas es algo que acompaña desde que empezaste a hacer periodismo. Antes mencionaba Euge en la introducción, ganaste 2 veces el premio Rey de España, una por la cobertura del juicio de las juntas, otra por los saqueos durante el estallido social. El estallido social al final del gobierno de Alfonsín. Y hay una misma mirada, digamos, una misma mirada, una misma intención de buscar ese tipo de historias, pero, digamos, esto se ve plasmado en un medio a partir de Mu, a partir de la creación de Mu. Pero poco antes de hacer Mu, vos escribiste un libro maravilloso, que curiosamente le diste un marco teórico a lo que después ibas a llevar a la práctica, que se llamó La Revolución del Sentido Común. Y este libro me parece que pone justamente, va a este punto del que vos hablabas, que obviamente no se puede decir que no es ideológico, todo es ideológico, pero desde dónde planteas las cosas, desde una cuestión práctica, de conveniencia, de sentido común. O sea, veo que en este tipo de crónicas que haces, en este tipo de asambleas, de organizaciones de las que das cuenta, está el sentido común. No está muchas veces se pensaba como lo ideológico por delante del sentido común. Contame un poco cómo es eso y este proceso de primero haberlo puesto en teoría y después llevarlo a la práctica. No, yo te agradezco el recuerdo. Porque ese es un libro que yo hice que, por supuesto, demuestra mi carencia absoluta de sentido común. Pero lo que yo pensaba era que estábamos viviendo una época en la cual se caen los tótems ideológicos, religiosos. Es del 2000. Sí, estamos hablando, claro, todo el final de los 90, el 2000, y todo eso estaba derritiéndose como un helado. Y yo decía, si todo se derrumba, ¿qué pasa? Porque una cosa que aprendí también ahora con los pueblos indígenas y demás es que la vida sigue, de algún modo. O sea, viene la tragedia, la catástrofe y pasa algo después. No es el final de algo, sino que a veces es un comienzo de algo. Entonces yo decía, cuando se caen las ideas, ¿te acordás el fin de las ideologías? Sí, esto, aquello. Bueno, ¿y qué pasa? ¿De qué me agarro o con qué funciono si no tengo un dogma que me explica cómo es la realidad? Y ahí lo que empecé a pensar, por un problema casi de ironía, es que en realidad es ridículo vivir de acuerdo a dogmas y que haya parámetros que guíen mi acción y que yo busque esas recetas para entender cómo vivir.
Y me parece que la idea de sentido común siempre, para mí fue muy interesante, entendida no como lo que dice todo el mundo, porque eso es el lugar común, o Sí, sí. es otra cosa, o la masificación de las cabezas. Sentido común yo siempre lo entendí, y parece que lo entendían así muchos pensadores, como la capacidad de pensamiento y acción y sentimiento. Incluso los griegos sostenían que era un órgano, como que teníamos un órgano en el cuerpo que nos permitía al mismo tiempo pensar y sentir y actuar. Y esa idea para mí es fascinante, ¿no? Porque siempre nos han dividido, la modernidad nos dividió, entonces tenemos la cabeza por un lado, el sentimiento por otro, los hombres no lloran, bueno, entramos en toda esa situación divergente que hace que también las mujeres estén con mejor capacidad para enfrentar esta época, porque parecerían tener, me acuerdo que con García Márquez habló una vez de eso, parecerían tener mejor linkeados sentimiento y pensamiento. Algo casi de lo corporal, que se relaciona también con la posibilidad de relación con la naturaleza. Es un debate interesante que las mujeres indígenas me dieron la razón ahora cuando estuvimos charlando. Con respecto a la caída de las ideologías... Pero perdóname, te quería decir una cosa. Sí. La idea, y lo que yo encontré como posibilidad con lo del sentido común, es la posibilidad de la palabra común. Me parece que ahí hay algo bien interesante en encontrar lo común para poder actuar. Entonces, yo no sé si vos sos maometano, o vos sos budista o trotskista, o yo soy X cosa, pero cuando vos ves procesos como las fábricas recuperadas, las asambleas, los pueblos haciendo cosas y demás, todas esas creencias y dogmas no son las que funcionan para que nosotros tres nos pongamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque hacemos funcionar lo común. El chai ese del que me hablaban los Unucuín. Perdóname, pero No. quería A mí contarle me ese convenció, detalle. yo soy sentido comunista. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Que es el menos común de los Sí. sentidos. También. No, pensaba esto, o sea, bueno, sí, se habló durante toda una época de la caída de las ideologías. Siempre igual, cuando algo cae, siempre hay sistemas de creencias nuevos fabricándose. Hablábamos antes de las redes sociales. Construyen también un sentido. Hay un sentido común construido al calor de una época. No. De un sistema de creencias, No, que pero eso está- alumbra un nuevo un Pero yo te sentido entiendo. común. Lo que yo digo, cuando pasa eso, y está eso que llaman los académicos, porque el sentido común, el problema que tiene es que, como es, para mí, ¿no? Y para estos griegos y los romanos y una cantidad de gente, y te juro ahora que del otro lado del mundo pensaban en términos similares. Como es algo que es lo de la gente común y corriente, entonces siempre queda como una especie de pensamiento menor frente a la política, la ciencia o las academias, que entonces hablan de un sentido común construido. Si hay un sentido común construido, entonces todos decimos la misma cosa, yo lo que digo es que ahí se perdió el sentido común. Claro, Hannah Arendt sí. hablaba de esto. No me quiero poner yo tampoco académico y pomposo, pero lo que quiero decir es justamente que si existe esa masificación de la voz y hay un sentido común y una verdad, ahí perdiste esa capacidad tuya de juicio, pensamiento y acción. Esa capacidad propia, porque el sentido común tomado así implica naturalmente una idea crítica, una capacidad de hacer cosas, un modo de conectarte y de convivencia, que fíjate que hoy en día son armas tremendas, políticas. En el Amazonas lo ves con una claridad tremenda. La capacidad de conectarte con el otro, de encontrar lo común y de hacer juntos cosas. Sí, es una cuestión de supervivencia. Claro, y es más, es supervivencia primero para aguantar la parte defensiva. Pero al tomar eso, como me decían en Amazonas, me decían, al ser un camino que hay que caminar, ya es más que resistencia en un sentido pasivo, y empieza a ser, no nos quedamos esperando a que no nos maten, a que tengan la gentileza de no aniquilarnos, sino que hacemos algo. Y cuando haces algo, pasa que en Famatina echan a Barrick Gold, que en Malvinas Argentinas echan a Monsanto por primera vez en la historia de la humanidad, que los pueblos fumigados logran cambiar el modelo productivo. Y cuando vos ves ese tipo de cuestiones, te das cuenta que no se trata solo de resistencia en un sentido de decir no, sino también de una capacidad de decir sí. Sergio, estamos en Es la Política y sabes que la última pregunta siempre es esa. Sergio Zencaglini, ¿qué es para vos la política?
y tendría que pensarlo y te llamo el mes que viene. Dale, Porque, dale. Por WhatsApp, ¿eh? Sí, o te mando un WhatsApp. Porque en la televisión todo el mundo sabe todo. Yo incluso a lo mejor me la pasé diciéndoles cosas como si supiera, pero en realidad son hipótesis. Y uno de los líos que hay, me parecen, en estos momentos es esa infinita cantidad de gente que es capaz de aparecer dando recetas, soluciones y respuestas para todo. La política yo creo que, no sé, me imagino que es algo tan complejo que lo más divertido para mí, lo más emocionante es tener el privilegio de hacer esas cosas, que es ir, conversar con la gente y ver cómo viven. Y cuando ves cómo viven, incluso te diría más, Pablo, ves cómo comen, o cómo piensan su propia alimentación o la de sus hijos, o ves cómo producen, o cómo te saludan, para mí ahí está la política. Gracias, Sergio. Muchas gracias. ¿Otro programa? Otro ¿Sí? programa. Otro programón. vamos a Otro decirlo. programón para pensar y repensar, ver y rever. Nos encontramos la semana próxima. Esto es la política. Es la política, estúpido. Es la política estúpida. Es la política estúpida.